Mi nombre es Diana Ibarra, soy psicoterapeuta, sexóloga y facilitadora de yoga sensible al trauma. Y es mi mayor deseo contribuir a que las personas, en especial las mujeres, podamos vivir desde el placer, libres de culpas, el autocuidado, el autorreconocimiento y el amor propio, para que podamos pasar de la niebla mental al bienestar mental. Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Hoy tengo un invitado muy especial. Él es Alfredo Rasgado Molina y él tiene una amplia experiencia, ya les contará él en sus propias palabras, en el trabajo de masculinidades y en el trabajo acompañando a otros hombres a justo explorar este tema. Y por eso, bueno, hoy lo invité a que conversemos sobre la importancia de la paternidad en la vida emocional de las hijas y los hijos. Así que con esto te doy la bienvenida, Alfredo, y pues me gustaría mucho que para quienes no te conocen, pudieras presentarte, contarnos un poco sobre ti y tu trayectoria. Hola Diana, gracias por la invitación y buenos saludos a tu auditorio. ¿Yo quién soy? Bueno, Alfredo Rasgado Molina, soy antropólogo social, soy papá de dos crías, de Sabina y de Mateo. Tengo una formación en todo esto que le dicen o le llaman el tema de género y las masculinidades. Soy fundador, integrante de un colectivo, el primer colectivo, por así decirlo, que nace en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, llamado el colectivo La Puerta Negra, que fue el primer colectivo en trabajar todo el tema de masculinidades hacia finales de los 90 más o menos. Y hice mi tesis en antropología social sobre temas de masculinidades e identidades indígenas en una población celtal de los Altos de Chiapas llamada Chanal. Y bueno, me he formado no solamente en el tema de género y masculinidades, sino también he ido formulando investigaciones, metodologías en lo que respecta al tema de paternidades, al tema de vínculos afectivos, al tema de la violencia masculina, al tema de los machismos cotidianos que tenemos los hombres, temas de liderazgos, asertividades, y bueno, en esas hemos andado. Si pudiera yo definirme quién es Alfredo, ¿no? A grandes rasgos. Sí, sí, te agradezco mucho y bueno, una gran trayectoria, como dije antes, y que yo, bueno, he tenido el gusto de conocerte, que ¿hace cuánto, Alfredo? Nos conocemos como 25 Eh, años. Solo decirle al auditorio que era, ¿cómo era? Jóvenes líderes. Éramos menos Cuando jóvenes. éramos jóvenes. Éramos menos jóvenes. Pero ya tiene. Sí, Yo creo que fue a inicios del nuevo milenio, pero sí, sí, es verdad, totalmente, sí, sí, pero los sí. temas nos siguen coincidiendo, eso es lo bueno. Así es, así es. Y bueno, y desde entonces he tenido la oportunidad de seguir un poquito de lejos tu trayectoria y tu congruencia, a mi parecer, repito, desde lejos, ¿no? Mirándote desde lejos en el trabajo y en el andar de estos temas, ¿no? Así que yo agradezco mucho tu presencia el día de hoy para abordar este tema sobre el asunto de la paternidad, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que alguien como tú que ha trabajado estos temas tantos años, pero que además eres papá, ¿no? Así que por ahí, ¿qué te parece que nos puedas compartir en tu mirada, qué dirías que es una paternidad presente? Ya, fíjate, es interesante esta pregunta, ¿no? Porque pareciera tan simple, pero es tan profunda. Y bueno, la definición más básica que se me vino a la mente es pues estar, ¿no? Estar con tu hijo, con tu hija. Pero ese estar implica también ya cuestionarte eso que has aprendido, bueno, en este caso yo como hombre, ¿no? Porque no podemos hablar de una paternidad sin hablar cómo Alfredo se construyó como hombre, ¿no? Y Alfredo se construyó como un hombre, pues con estos privilegios, con estos mandatos machistas, ¿no? Con esto de que tienes que ser de esta manera, con un papá referente con todos los mandatos machistas, ¿no? Entonces, cuando yo me introduzco al tema, por ejemplo, de las masculinidades, fíjate que mi primer duelo que empecé a sanar fue los vacíos paternos. Fue lo Mm. primero que salió en el trabajo de mi ser hombre.
Entonces yo dije, a ver, si mi papá no va como que a dar sus pasos y a cambiar, entre comillas, pues yo puedo hacerlo, ¿no? Y yo acercarme en ese sentido. Entonces, digo todo esto porque yo creo que ser papá es eso, ¿no? Es cuestionarte qué modelo de paternidad hemos tenido, qué cosas me gustaban y no me gustaban de mi papá, porque nos descubrimos reproduciéndolo, ¿no? A lo mejor eso que decía yo, es que Ujú, esto no me gustaba de mi papá, cuando eres papá terminas reproduciéndolo, porque son símbolos, somos símbolos, estamos llenos de símbolos, ¿no? Y esos mandatos están enraizados neurológicamente que son muy poderosos, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ¿qué significa estar presente como papá? Una sería esa, ¿no? Cuestionar los machismos que tenemos en las paternidades. Dos, yo creo que abrirnos emocionalmente, porque ujú, algo se abre, yo creo que voy a usar esa palabra, algo se abre emocionalmente en los hombres, pero claro, como el mandato machista es muy fuerte de tú no debes de sentir y si sientes no lo demuestres tanto, cuando eres papá, eso de verdad se rompe, yo creo que hasta orgánicamente, porque yo creo que hasta el ujú, papá más machista o menos machista, algo se le quiebra en ese momento emocionalmente que lo hace estar, al menos, ¿no? ujú, Si nunca abrazó, si nunca dio afecto, si le cuesta dar afecto, ese hijo o esa hija te va a permitir orgánicamente sentir y expresar algo. Ya lo que venga después, pues bueno, será de cada papá, ¿no? Pero estar es eso, yo creo que es reconocer que tenemos mandatos machistas, reconocer que estamos vinculados emocionalmente. Y acá hay una reflexión que hicimos ya hace varios ayeres en torno a cómo tenemos que estar los papás y coincidimos en una triada, por así decirlo, y una es el afecto. Yo creo que como papá es sentir todas estas emociones y poderlas transmitir a tu hijo o a tu hija sin distinción y sin decir a mi hijo le voy a dar estas emociones y a mi hija estas no, sino darlas por general, ¿no? Que el mandato machista de género no pese. Entonces, una son las emociones, otra es el tiempo, es decir, si estás con tu hijo, con tu hija, tiene que ser un tiempo para ellos, ¿no? No un ujú, tiempo en donde yo me acomode en lo laboral, en la vida cotidiana, sino es cuáles son sus necesidades, cuáles son mis necesidades y conjuntarlas en un ujú, tiempo. Eh, Sonará trillado, pero es este tiempo de calidad con tu hijo, con tu hija, ¿no? De estar en ujú, ese sentido. Y el tercer elemento de estar, que descubrimos como papás, o que hemos ido ahí como reformulando, es no reproducir estos mandatos machistas, ¿no? Porque a lo ujú, mejor yo puedo presumir que soy emocionalmente afectivo con mi hijo, ¿no? Con mi hija. Puedo presumir que sí les dedico tiempo, pero voy en la calle y reproduzco el acoso, reproduzco la misoginia. Entonces, sí identificar, si voy con mi hijo o con mi hija, que soy un reproductor de esos machistas, de esos machismos cotidianos, ¿no? Entonces, ujú, ujú, el tercer elemento de estar en esta triada es esos mensajes, ¿no? ¿Qué mensajes estoy reproduciendo como papá, ¿no? Porque en los mensajes se nos puede venir abajo todo lo, entre comillas, lo que presumimos de que yo soy el mejor papá, ¿no? Porque ujú, cuando abrimos la ujú. boca, ahí se nos viene abajo todo esto, ¿no? Y, Sí. y la corresponsabilidad, ¿no? Hacernos corresponsables de que somos papás, la vida necesariamente tiene que cambiar, no se vive igual un tema de maternidad y paternidad, soy sumamente consciente, y como papás tenemos que abonar, construir, a que en la crianza, pues, vayamos fluyendo de la mejor manera posible, ¿no? En ese sentido. Ujú. Sí, sí. Ay, pues te agradezco, me encanta cómo lo explicas, clarísimo, más claro ni el agua. Y escuchándote me sonreía por momentos porque tal cual, ¿no? Como dices, por un lado es el tiempo de calidad, por el otro lado la presencia amorosa, ¿no? La presencia afectiva. Y también luego, si todo eso está, pero, ¿no? Viene un gran pero, eh, cuando se dan estos mensajes machistas sobre, por ejemplo, acosar, ¿no? Con la palabra o con la mirada o con cualquier acto
que se sienta como acoso sexualmente a las personas, a las mujeres en particular, y o, por ejemplo, pensaba, ¿no? Mensajes homofóbicos y así, etcétera. Es como que pensaba en esos tres recursos o en esos tres elementos de los que hablabas como las patitas de un banco, ¿no? O de una silla de tres. Entonces, cuando uno de esos falta, es como que queda chueco, ¿no? Yo generalmente a veces hago referencia a algunos ejemplos con la vida en mi crianza con mamá, porque este es un espacio que donde hablamos más de temas para mujeres, ¿no? Pero hoy creo que también toca poder hablar de papá, ¿no? Papá, yo te puedo decir que yo como hija, y que también, ¿no? Trabajar en este caso, mi ser mujer, ha implicado también trabajar mi vínculo con papá, ¿no? Y entonces cuando hablabas, no, bueno, un papá afectivo, yo pues, sí, pues palomita, ¿no? Mi papá efectivamente puedo decir que estuvo presente, ¿no? Y que sigue estando presente de la mejor manera que puede. Y en cuestión de tiempo, pues al menos a mí que soy la mayor, creo que me tocó mejor calidad de tiempo. No sé si mis hermanos puedan decir lo mismo, pero a mí sí me tocó. Pero cuando vamos a la tercera patita de la silla o del banco, pues ahí sí, ¿no? Hay mucho que le falta y que lo nombro ahora no como una acusación a papá, sino como un reconocer que esa parte en él no está trabajada, ¿no? No, por X o Z circunstancias de su propia historia de vida, no está trabajada. Hace su mejor esfuerzo, pero no está. Y para mí esa es la patita que me hizo mucho ruido, ¿no? En mi infancia, en mi adolescencia y ya luego en mi juventud, que lo vine trabajando. Pero bueno, estas son como áreas ahí, creo que ojalá que quienes nos escuchan, tanto hijos, hijas, como quienes son papás o quieran llegar a hacerlo algún día, empiecen como a tomar nota de eso. Y justo pensando que estos recursos o estos puntos de los que tú hablas y que han venido ustedes reflexionando y que tú has trabajado también personalmente, y además ahora que eres papá, ¿no? Primero revisaste como tu ser hijo y luego ahora ser papá, vivir la paternidad. ¿Qué desafíos cuando acompañas a otros hombres también en pues trabajar lo propio, incluso a nivel emocional? ¿Qué desafíos tú sientes que son como los que más están presentes para los hombres que sí quieren ejercer una paternidad presente? Fíjate que es interesante porque yo me he descubierto en ese ser papá y con otros hombres que de pronto llegan a los talleres cuando hago talleres sobre paternidades, pero tengo, por ejemplo, un grupo de acompañamiento emocional para hombres. La mayoría que llega somos papás en ese grupo. Y un desafío es este tema de las emociones. Yo he descubierto que podemos tener mucha teoría, podemos leer mucho, inclusive, no sé, ir a terapia, ir a cursos como hombres, pero si no nos detenemos a identificar lo que estamos sintiendo, lo que estamos orgánicamente sintiendo, difícilmente vamos a poder hacer como que cambios significativos. Y hablo por mí, ¿no? Y porque también ha servido de excusa, ¿no? Por ejemplo, un mandato muy poderoso en la masculinidad, que tiene que ver con una emoción, es el enojo, ¿no? El Mm. enojo es orgánico, nuestro cuerpo se enoja y eso, ¿no? No, hasta ahí pareciera que no hay problema. El detalle con nosotros los hombres es qué hacemos con ese enojo, ¿no? Porque el enojo, que puede ser una emoción que me permite decir, a ver, me enoja esto, y eso me lleva a una frustración, me lleva a irritarme, me lleva a ser iracundo. Hasta ahí, digamos, si logramos identificarlo, puedo decir, bueno, ya lo identifico y lo comunico. El detalle es que el mandato masculino es, el enojo te puede justificar del agresor y violentador que eres, ¿no? Porque entonces va a decir, es que este hombre es violento porque, pues, ¿para qué lo hacen enojar, no? Y se justifica Ujú. a nuestra agresión. Lo mismo ocurre como cuando somos papás, ¿no? Parecer que estamos sintiendo mucho amor, mucho afecto, pero es más fácil poner la máscara del enojón, ¿no? Del enojado, del papá enojón, porque históricamente se ha dicho, no sé si en tu territorio, pero y la gente que nos está escuchando, pero sigue vigente eso que escuchábamos de, vas a ver cuando llegue tu papá.
Oh, sí. Ese mensaje es muy simbólico, ¿no? Porque podemos ser el papá más ausente, podemos estar 12 horas fuera de la casa, pero en esos mensajes seguimos tan presentes, pero ojo, la presencia es el que agrede, el que llega entre comillas, a corregir de una forma agresiva. El detalle, el tema es que los hombres no nos detenemos a reflexionar, el vas a ver cuando llegue tu papá, sino nos la Ujú, creemos porque ya hay ese modelo impuesto. Ojo, no es justificarnos de lo agresivo, sino nos la creemos y entonces es más sencillo llegar, aunque llegues cansado, aunque llegues agotado, aunque llegues harto de la vida, pero se activa el chip de decir, sí, yo soy la autoridad, ¿no? Y el detalle no es solamente ser la autoridad contra tu hijo o tu hija, sino eres la autoridad ujú, contra todos los seres vivos que estén en tu casa, ¿no? Y tornamos todo el escenario ujú, ujú, violentamente. Entonces, uno de los desafíos, cuento todo esto para poder dar una respuesta, si es así, es que los papás nos detengamos en lo que estamos sintiendo, porque a partir de lo que sentimos podemos detener mucha de la violencia que ejercemos, ¿no? Mucha de ujú, esa carga violenta que llegamos a ejercer, física, simbólica y emocionalmente, en ese sentido. Eso es uno de los desafíos. Otro desafío es que sigue muy poderosamente este mandato de tienes que ser el proveedor. Ojo, no es justificación. O sea, económicamente tenemos que proveer, vivamos o no en la misma casa con los hijos y con las hijas, porque este, no solamente por temas legales, sino pues es nuestro hijo y es nuestra hija, ¿no? Estemos o no ujú, estemos con la mamá. Eh, pero nos cuesta a los hombres reconocer que no se puede a veces, ¿no? Y entonces, en vez de ujú, reconocer, ¿sabes qué? Estoy teniendo limitantes económicas, el trabajo no me está yendo bien, es muy fácil ponerme otra vez la máscara del enojo para poder ujú, agredir y poder justificarme de por qué no estoy proveyendo, ¿no? Y entonces muchos hombres dejan de proveer porque se empiezan a justificar con el mismo mandato machista de la masculinidad, ¿no? Ojo, el proveer no está a discusión, tenemos que proveer sí o sí en ese sentido, ¿no? ujú, ujú, Pero cómo estamos manejando el ser proveedor, ¿no? Y en ese sentido entra el ser proveedor no solamente económico, sino un papá proveedor de afectos, de escucha, de atención, de estar, ¿no? De escuchar. Es decir, si ya escuché, vas a ver cuando llegue tu papá, me detengo y digo, a ver, o sea, ¿qué significa eso, no? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Y de tal manera, si se puede llegar a un tema de negociación y conciliación de lo ocurrido en casa o fuera de casa, lo vas, pues, lo ujú, vas platicando en ese sentido, ¿no? Pero lamentablemente y tristemente, el vas a ver cuando llegue tu papá, nos da ese poder a los hombres como justificación de ser los agresores, de ejercer la violencia, ¿no? Y es paradójico, ¿no? Porque por un lado se dice, es que, oye papá, ya no seas agresivo, tienes que ser un papá más afectivo, pero por otro lado el mandato, porque estamos en un sistema patriarcal, ujú, machista, te dice, hazlo, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero ujú, pasa mucho, o sea, pasa mucho porque entonces los hombres, papás, nos vemos reproduciendo al mismo papá que cuestioné, ¿no? Por lo que platicábamos al inicio de la ujú, charla, ¿no? Pero no sabemos lidiar con eso. Entonces, eso es uno de los retos, que los hombres descubramos, nos identifiquemos. A mí me gusta mucho una expresión, no la inventa él, pero él nos la regaló, el maestro Eduardo Galeano, ese escritor uruguayo. Él decía, hay que sentipensar el mundo. Yo lo aplico para todo, y por ejemplo, ahora con el tema de paternidad, los papás tenemos que sentipensarnos, es decir, a ver, ¿qué estoy ujú, sintiendo hacia mi hijo y hacia mi hija, pero también qué estoy pensando, ¿no? O sea, combinar ujú, la razón y el ujú, sentimiento creo que es algo que quien lo logre, de verdad es maravilloso, ¿no? A mí me cuesta a veces, pero cuando lo logro digo, sí, es decir, es combinar esa razón, ¿no? Y otro también de los retos en las paternidades es cómo parar, volviendo a la triada esta de los mensajes,
Y te lo Ujú, quiero colocar como un ejemplo, ¿no? ujú, Al menos aquí en Chiapas, este, sigue presente de que tú puedes ser un papá amoroso y voy a poner el acento en tu niño, en el varón. Y a lo mejor con tu hijo varón eres muy afectuoso, le das apapacho, arrumaco, beso, lo saludas, pero no va a faltar el compadre, el hermano, el amigo machista que te diga no le des tanto abrazo al niño porque lo vas a feminar ujú, y con otras cuestiones peyorativas, ¿no? Este, ujú, eso es otro reto en nosotros los hombres papás. ¿Cómo paras a ese compadre, a ese hermano, a ese otro hombre? De decirle, eh, porque ya el niño, cuando escucha de un adulto, no le des abrazo, ya neurológicamente ya se improntó y dice, es que si me sigues dando abrazo, ya me dijeron que me vas a convertir en mujer, ¿no? Y ahí aparece el otro mandato ujú, machista, ¿no? Entre los hombres, no ujú, parecernos al tema de las mujeres. Entonces, ese es un reto, ¿cómo los hombres paramos a otro hombre, a ese hombre cercano? Porque el machismo viene del hombre más cercano que podamos estar, ¿no? Yo puedo ser el hombre más ilustrado, el hombre más progresista o no sé cómo le llamen, pero no paro a mi amigo que sigue reproduciendo ese tipo de ujú, cosas, ¿no? ujú. Eso es otro reto también. Sí, definitivamente. Y ahorita que compartías estos ejemplos y lo que explicas, me venían muchos recuerdos de pacientes, ¿no? Que hacen referencia a esto, ¿no? Me han hecho referencia en algún momento a, pues, su vínculo con papá, ¿no? Como este recuerdo de, entonces llegaba papá y teníamos terror porque durante todo el día nos anunciaron, y cuando llegue tu papá, ¿no? Esto, justo esto que decías. Y en efecto, llegaba y era, que se guarden de Dios porque podían pasar mil cosas en algunos casos. Y en otros, lo opuesto, ¿no? Como pues lo que tu mamá decida, pero a veces ya sabían que lo que mamá decida tampoco era la mejor, pues como el mejor final posible de ese día, ¿no? Entonces, de alguna forma también no sé, creo que hay muchas maneras de ejercer este poder, ¿no? Simbólico que tiene y cuando tu papá llegue a casa. Y también creo que hay otras formas de, ¿cómo nombrarlo? Ah, A ver, bueno, primero me regreso a un ejemplo. Ahorita que tú hablabas de cuando se compadre te dice, no le des tantos besos y abrazos, ¿no? Pero Sí, también a veces puede pasar, me acordé de una situación que se vivió hace como 2 años. Un sobrino mío que queremos muchísimo y pues bueno, la familia tiene sus matices, ¿no? Y entonces, bueno, le celebraron sus 15 y todas felices. Y entonces a mí me pareció muy, no sé, como tierno, no sé qué otra palabra usar, que siendo chico le empezaron a poner música para que bailara el vals, ¿no? El famoso vals, porque eran sus 15. Entonces dije yo, qué lindo, ¿no? O sea, y los amigos, el papá, la mamá, todo mundo, ¿no? Fuimos pasando para, pues, bailar con el quinceañero. La música actual, además, ¿no? Pero hubo un momento en que pasa un tipo que después supe, yo no sabía quién era, que era como uno de los mejores amigos del papá. Y él, traduzcan mi, ¿no? claro. Agarra y bailando con él, le agarra las pompas. Y, Wow. y yo me quedé, porque más yo estaba tomando video, y yo me quedé así casi como, casi que me voy para atrás y que me le En quiero ir shock. encima, Sí, pero en shock, ¿no? Y vi un poco la cara del papá, así como de reojo, porque todo fue así en segundos, ¿no? Y sí vi que puso cara como de, ¿qué onda, no? Pero no le dijo nada, justo lo que decías, ¿no? Fue como, me imagino lo difícil que debió ser para él tragarse lo que sea que estaba sintiendo y no decir nada. Y el sobrino, nada más vi cómo brincó, así como de, ¿qué onda, no? Y todos los demás se quedaron así como, "Ja, ja, ja", como, pero una risa nerviosa. Y justo, ¿no? Es esto como, qué fuerte que un papá sienta que algo le impide poner un límite, claro. porque está esto que tú decías, está como incrustado
pues sí, ¿no? Es como lo que toca o es como se supone que debe de ser. Y así como ese ejemplo, muchos que algunos niños o niñas han vivido en situaciones familiares y que luego ya en la adultez, según sea el caso, ¿no? Mayor o menor, las situaciones que se vivieron, pues se viven como, pues como traumas, ¿no? Como un tema que, pues ahora siento que tengo que, ¿no? Acceder si me dicen o no me dicen, si me hacen o no me hacen. Y Claro, que por ahí creo que el gran reto para los hombres y para quienes acompañan a los hombres en un proceso de trabajo personal es justo cómo ir atravesando. Yo lo imagino así como un gran caparazón que se tienen que poner porque así les tocó desde la crianza más temprana y que se refuerza y se refuerza y se refuerza mientras van creciendo. Y ese caparazón es cómo ir haciendo, ¿no? Cómo ir suavizándolo para que se vaya pues desprendiendo sin fuerza, porque también creo que esos procesos tienen que ser tan amorosos y tan pacientes para que finalmente se llegue a la esencia del ser humano que hay detrás y como tú decías, entonces poder conectar con las emociones, sentipensar que me encanta esa palabra y que la vinculo mucho también a cómo algunos enfoques de terapia lo miramos, ¿no? No, si lo que pienso, lo que siento y lo que hago está en coherencia, entonces vivimos con una brújula que nos permite estar más presentes en nuestra propia vida. Pero generalmente pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra, ¿no? Y ahí creo que ahí es la gran, como trampa, ¿no? Que el muchas mujeres, y en este cortocircuito. caso sí, viven, ¿no? Entonces, por ahí, en estos desafíos, Alfredo, ¿qué sientes que contribuye a ir avanzando en ellos? Ya un poco lo has nombrado, pero si hay algo que quisieras profundizar. Sí, fíjate, ahorita escuchándote y ahorita que lo estamos diciendo en voz alta, yo he ido descubriéndome y he ido descubriendo en el tema de las paternidades, digo, y en este otro gran tema que es el de los machismos, el del patriarcado, este, que es en las paternidades en donde el machismo encuentra su mejor cobijo. Es como esa extensión, es como ese gran pilar de este sistema de desigualdades que tenemos hombres y mujeres, ¿no? Lo que se ha nombrado como patriarcado. Este, ¿Por qué lo digo así? Porque es en nosotros los papás, en masculino, pues, ¿no? Digo, históricamente se dice papás como que si ya se incluyera hombres y a mujeres, no pasó. O sea, papás, hombres, en donde se refuerzan esos mandatos machistas, porque una, justo lo que estamos platicando, ¿no? Esta oportunidad de reproducir todo lo que has aprendido, es decir, de verdad creerte este privilegio de que eres el papá, aquí mando yo, Mm, me tienes que obedecer, yo soy el jerarca, yo soy este mm, arquetipo mm, del rey, papá, ¿no? mm, Y ya es el momento de que nadie me cuestione, ¿no? Porque yo ya lo viví. Y ahora yo soy el que manda, ¿no? mm, mm, Aunque la familia ni se lo crea, pues, ¿no? Pero los hombres pensamos eso, pues, ¿no? mm, O es el momento de decir, a ver, ¿no? Soy papá, ya me está haciendo cortocircuito, yo ya no quiero, como el ejemplo que tú dices, no, yo quiero darle un abrazo y apapacho a mi hijo, ¿por qué me va a pesar este mandato machista, no? Estoy viendo que ese gañán, ese granuja está yendo, le está tocando las pompas a mi ahijado, a mi hijo, es el momento de pararlo, ¿no? O sea, ¿qué me detiene? Entonces, es en el ser papá en donde los hombres podemos romper estos mandatos machistas, porque queda de nosotros, ahí sí queda de nosotros, a pesar de que hay un sistema, queda de nosotros a título individual reproducir o parar. Lamentablemente muchos no paramos, ¿no? Nos vamos con la inercia de que, pues así es, ¿no? Y me conviene, y para muchos hombres es muy cómodo. Eh, es este privilegio del que tanto se habla, ¿no? Y que a los hombres nos cuesta reconocer. Pero en, yo creo que hacia los hijos y a las hijas, cuando ven a un papá que empieza a frenar, a parar situaciones
en ellos va creándose sin que lo querramos así, conscientemente, un sentido de empatía, de respeto, ¿no? De unión, de comunión, por así decirlo, con Ujú, ese papá. Y ante todo, un sentido de consentimiento. Yo creo que los papás tenemos que empezar a trabajar mucho lo que es el consentimiento. Porque si tengo el consentimiento con mi hijo, con mi hija, podemos avanzar en gran manera. Pero muchos papás pasamos por encima del consentimiento, ¿no? Y llegamos a imponer. Ya no se diga sobre la mamá, sea o no nuestra pareja, vivamos o no con ella, pasamos por encima, ¿no? Porque el ser papá simbólicamente y milenariamente te ha dado esa autoridad, ¿no? Aunque tú no la ujú, busques, te da esa jerarquía y decir, ahora tú eres el que manda. Ya no solamente mandas como hombre, ahora mandas como papá. Es como una ujú. doble reforzamiento, por eso te decía, ¿no? Es en la paternidad en donde el machismo y el sistema patriarcal se reproduce o lo podemos parar. Y eso nos compete a los hombres. No es que las mujeres no lo vayan a parar, lo están parando, pero a los hombres no lo estamos haciendo, ¿no? Y una Ujú. hipótesis que yo tengo es esa, ¿no? Sí, 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 sí. Y retomando un poco lo que decías hace rato, ¿no? De cuando, eso que hablábamos, de cuando llega papá, entonces llega la autoridad, ¿no? Que va a poner el orden. Y que creo que ahí también es el cómo también la paternidad acompañada como tú decías, en corresponsabilidad con la pareja, cómo también cambiar ese discurso, ¿no? Y esa dinámica de familiar, donde, o sea, no es que cuando llegue papá, porque él es el que pone las reglas o es la autoridad, sino porque yo lo plantearía distinto, ¿no? A lo mejor como cuando llegue papá, voy a conversar con él y vamos a decidir, ¿no? ¿Qué Claro, toca? Si hubo realmente una falta en los hijos o las hijas de, no sé, una travesura grande o una falta importante en la escuela, lo que sea, que claro, límites hay que ponerlos, sí, autoridad tiene que haber como padres y como madres, por supuesto, ¿no? Que eso no se confunda con eh, autoritarismo machista, que claro, es distinto a cómo como papá y como mamás, que si es que nos estamos acompañando en la crianza, ¿no? Si están juntos o aún si estuvieran separados, cómo ponerse de acuerdo para que estos límites y estas reglas que toda familia sí necesita tener, se establecen en común acuerdo, ¿no? Y creo que también por ahí es como ir cambiando estas dinámicas de relación en las parejas, en este caso, bueno, parejas heterosexuales, pero que también puede haber parejas de dos hombres, ¿no? O de dos mujeres, y claro. que a veces lo que yo he observado, no sé si ha sido igual para ti, tengo la sensación que en algunas parejas todavía, no en todas, porque también eso ha ido evolucionando, pero algunas parejas del mismo sexo, género, siguen repitiendo también un poco esta lógica de modelo de cómo ser pareja y de cómo ser papás o mamás, ¿no? En la crianza. Y creo que por ahí también tenemos mucho que aprenderles porque si bien algunas personas, algunas parejas siguen reproduciendo un poco ese modelo, muchas parejas también van saliendo de ese esquema y van evolucionando mucho más rápido y creo que por ahí tenemos también mucho que aprender, ¿no? Sobre cómo en esta corresponsabilidad también ahí vamos poniendo el ejemplo de cómo cambiar estas dinámicas pues, del patriarcado machista. Sí, sin duda, ¿no? Esto que mencionas es muy importante porque pues es milenario, ¿no? No es de la noche a la mañana estos cambios y claro que te terminas redescubriendo en eso que tanto has cuestionado de tu papá o de tu abuelo, ¿no? Hablo en línea paterna porque es muy poderoso, ¿no? Encima, si nos detenemos un poquito en el tema del machismo, que es reproducido por hombres y por mujeres, pero que en última instancia beneficia a lo masculino, a quienes actuamos de manera masculinizada, ahí es donde se vuelve difícil que lo cuestionemos, ¿no? Y, y fíjate, ahorita escuchándote también, que son otros temas que están ahí, que salen sobre la mesa, no es casual que ahora lo que se nombra como ley vicaria o todas estas violencias que ejercemos desde la paternidad,
no surgen de la nada, pues surgen de este machismo internalizado en nosotros los papás, porque nos cuesta reconocer que cuando no podemos, ¿sí? Mm, Porque es tanto lo que hemos escuchado que te dicen es que cuando tú seas papá tú vas a ser la autoridad, pero llegas a ser papá y dices, ah, caray, ¿y dónde está esa autoridad, no? ¿Dónde la agarro? ¿Quién me la da, no? ¿Quién me la va a regalar, no? Y ojo, uno descubre que esa autoridad es el ser el violento, el ser el que se impone, ¿no? mm, O sea, nos lo dicen veladamente, pero tú te dices, no, es que yo no quiero ser eso, entonces empiezas a imponerte de otra manera, ¿no? Empiezas a abusar de la mamá, empiezas a abusar de los hijos, de las hijas, ¿no? Y cuando se da un quiebre, una ruptura, este, pareciera que queda de lado tus hijos y tus hijas, ¿no? Y ahora es la venganza hacia la mamá, ¿no? Porque no te dio ese símbolo de que tú eres la autoridad, ¿no? Y por ujú, eso ocurre mucho de estas cosas, ¿no? Es otra hipótesis que yo tengo de los feminicidios, la violencia vicaria, es porque los hombres no sabemos qué hacer, no ujú, reconocemos, a lo mejor sí estoy enojado porque no la hice en ese modelo de familia, pero nos cuesta decir eso. Esto que estoy diciendo ahorita, que parece tan sencillo decir, mm. no la No hice en lo ese es. modelo, no la hice en ese Ujú, modelo de familia, a muchos hombres nos cuesta. Y en vez de ujú, reconocer que estoy enojado, que estoy triste, me pongo la máscara de yo soy la autoridad y vas a ver y me las vas a pagar, ¿no? Ya no solamente la ujú, mamá, sino los hijos, las hijas, ¿no? Y inclusive ujú, lo disfrazamos de es que yo quiero mucho a mis hijos, a mis hijas, las amo mucho, las extraño, pero cuando ves a ese papá dices, sí, pero las amas, pero las estás violentando y encima estás violentando a la mamá, ¿no? Y a toda la familia ujú, y a todo el entorno. Entonces yo creo que los papás tenemos que parar en ese sentido, ¿no? Parar al hombre machista que somos por dentro y también a ese papá que está floreciendo, ¿no? Aunque parecieran dos cosas, yo siento que sí son dos cosas. Uno es ese hombre que soy, pero el papá es casi casi la máscara de la autoridad que te permite hacerlo. Entonces, si los hombres detenemos nuestro ser papá violento y construimos otra autoridad, porque coincido contigo, la autoridad no está en jaque, somos autoridad, pero ujú, tenemos que construir otra autoridad, ¿sí? Otro ujú. tipo de autoridad, ¿no? Otra autoridad empática, compasiva, otra autoridad consentida, ¿no? Que tenga el consentimiento por encima de todo. Ujú, ujú, totalmente de acuerdo. Y bueno, para ir como en el último punto de esta conversación, en tu experiencia, ¿no? Acompañando a otros hombres y lo que has podido, pues, mirar también pues, en toda tu trayectoria, ¿qué efectos dirías que suelen haber en los hijos o las hijas cuando hubo una ausencia? O esta paternidad no fue presente como la has ido explicando, ¿no? ¿Qué efectos emocionales suele haber en la vida de las hijas y los hijos? Fíjate, algo que ha ido como, no solamente desde la lectura, sino desde el tallereo de las emociones, es pues que se vuelve cíclico, ¿no? Se vuelve una repetición de patrones y empiezas a ver a niños y a niñas muy silentes, ¿no? Que guardan mucho silencio, que empiezan como que a agarrar esas herramientas tecnológicas como para perderse en un mundo que es fuera de lo real, empiezan a tener conductas muy agresivas, ¿no? Muy hostiles, empiezan a tener también conductas donde pareciera que el, empiezan como a buscar un afecto, pero no es un afecto con consentimiento, sino es este afecto manipulador, es este afecto que empieza a llevar violencia, ¿no? Y que se disfraza de afecto, es lo que he ido descubriendo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ven en ese papá ausente. No pongo el acento en nosotros los papás ausentes, ¿no? Porque el papá ausente, aunque esté ausente, está presente, ¿no? Sea por la voz de la mamá, sea por la voz del otro, de la otra figura masculina que esté en esa casa, ¿no? Del tío, del abuelo, de quien sea. Va a estar presente de Ujú, muchas maneras, entre comillas, para bien o para mal. Entonces eso el niño y la niña lo va a empezar a escuchar
Y el niño va a hacerse una idea de lo que es ser papá y la niña también, ¿no? Y niños y niñas van a empezar a, digo, esto no lo digo de la nada, hay mucha teoría al respecto, van a empezar a identificarse con parejas parecidas o no con el papá y también con la mamá, ¿no? Y entonces van a empezar niños, niñas a, a normalizar cuando alguien los agrede, Ujú. cuando alguien los violenta. Y eso es muy lamentable y es muy triste, ¿no? Tú vas a empezar a ver relaciones de pareja en adolescentes, en jóvenes, ya normalizando la violencia, porque han normalizado pues que papá le Ujú. grita a mamá y mamá le grita a papá y aunque se griten ahí siguen, ¿no? Entonces dicen pues eso es ser papá y eso es ser mamá, ¿no? A reserva de todo lo que nos den en ese sentido. Eh, pero sí noto que esas ausencias lamentablemente sí causan un flagelo emocional hacia los hijos y hacia las hijas, ¿no? Más allá del flagelo interno que los hombres estamos pasando al ser ausentes, pero no lo reconocemos. Sí, sí. Sí, justo lo que decías, por un lado se repiten los patrones porque lo que se plantea, ¿no? De los enfoques de psicoterapia es, pues vamos en pos de lo que ya conocemos, ¿verdad? Porque el cerebro necesita sentirse en lo que se le parece familiar. Y entonces justo si lo que me es familiar es tal situación, ¿no? De tal tipo de padre o de paternidad, pues es lo que voy a repetir. Que luego me lamento de ello porque es como regresar a la herida, ¿no? Vuelvo a tocar la herida una y otra vez, hasta que, pues bueno, no logro hacer un trabajo personal, ¿no? Con un acompañamiento profesional donde puedo descubrir que pues detrás de ese personaje con el que me estoy relacionando afectiva y o eróticamente, pues al que estoy buscando es a mi papá, ¿no? Y que justo se parece en los matices de personalidad o de emocionales, pues a eso que me dolió de pequeña, ¿no? Y que no me va a dar lo que tampoco me pudo dar mi papá por la razón que haya sido. Y eso cuesta mucho trabajo de poderlo entender y de poder trascenderlo y entonces poder colocarnos en un lugar donde podamos decir, me merezco algo mejor, ¿no? Y está bien por ir por algo mejor, porque es darle al cerebro, pues, nuevos surcos, ¿no? Que hay que andar y que se hagan conocidos también, pero eso lleva su tiempo. Y yo agregaría a lo que has dicho, además de esto, ¿no? De que se van repitiendo estos patrones que vivimos, lamentablemente porque así es, como humanidad es lo conocido, el camino conocido. Lo que yo he escuchado mucho en consulta, sobre todo de chicas, de mujeres jóvenes y adultas, cuando el papá está ausente, pero genuinamente, o bueno, ausente físicamente incluso, ¿no? O sea, que se fue de la vida, es como su forma de, pues me venía eso que decías, ¿no? Es esto de, pues no la hice en este modelo de familia y entonces tal vez no desde el enojo, sino desde la ausencia total, pero que está totalmente presente en la vida de esa hija o de ese hijo, bajo la lógica o el sentir de no estás, ¿no? O sea, ¿por qué se fue? Y lo que yo suelo escuchar en las pacientes es, si mi papá no se quedó conmigo o para mí o no volvió por mí, es porque yo no soy suficientemente valiosa, ¿no? Yo no valgo la pena. Si no le importa a mi papá, no le voy a importar a nadie. Y esto tiene una huella profundísima en hombres y en mujeres, ¿no? Pero bueno, a mi consulta han llegado en ese tipo de casos o situaciones hasta ahora principalmente mujeres. Y creo que esa es una herida profundísima que necesita mucho acompañamiento para poder sanar y poder saberse hombres y mujeres valiosos independientemente de que papá o en algunos casos también, pues mamá se haya tenido que ir, ¿no? O sea, o haya decidido irse. Sí, sí, sin duda, coincido, ¿no? O sea, estas heridas, y, pero es también, y creo que es esta parte de que los papás reconozcamos que estamos impactando en eso, ¿no? Ese Ujú. impacto. eh, pero volvemos al punto inicial, ¿no? Nos cuesta reconocer esos impactos que estamos haciendo porque esta supuesta autoridad es muy simbólica, inclusive te da el permiso de decir,
pues no repares nada, ¿no? Ya se le pasará o es que así tiene que Ujú, ser ese modelo y no, o sea, ujú, eh, ujú, eh, muchos papás, separados o no, y desde esta ausencia empezamos a encontrar o a buscar otros espacios que no son seguros, que son de mucho riesgo, y empezamos a flagelarnos emocional, física, en toda nuestra salud, la empezamos a mermar. Y fíjate qué tan poderoso es el machismo, ¿no? Porque por más ausente que estemos, por más agresores violentos que seamos como papás, la hija o el hijo, y aquí pesa mucho el mandato de género en las hijas, van a acudir, ya sea desde el enojo, desde la rabia, desde lo que sea, hacia ese papá ausente que ahora está clínicamente mal, pues, ¿no? Porque ujú. pesa mucho, ¿no? Y ahí, y tú lo ves, ¿no? En las películas, en las novelas, pero lo vemos en la vida real. Pareciera que en ese último hálito de vida que le queda a ese papá es donde se reparan muchas cosas, pero tampoco lo romanticemos, ¿no? Porque que Claro. tanto tiempo dejamos de pasar los papás, 20, 30 años, para que en el último segundo digas, oye, lo pudiste haber hecho hace tiempo, ¿no? Sanar Ujú, esas heridas, ¿no? Por nombrarlo de alguna manera. Yo creo que los papás, si somos papás ausentes, una es reconocer que estoy siendo ausente, dos, qué heridas me estoy provocando y qué heridas estoy provocando. No es sencillo, no es fácil, pero al menos reconocerlas, ¿no? Porque a partir de ahí creo que podemos hacer esos mínimos cambios, esos mínimos cambios de acercamiento. De acercamiento no desde el dolor, no desde el apego controlador, sino desde un papá transparente, ¿no? Desde un papá real que está sufriendo, que la está pasando mal, y se vale, ¿no? Decirle a tu hijo, sabes que la estoy pasando mal, pero nos cuesta a ujú, los hombres. Y no, ujú, y no es victimizarme, sino ya te estoy contando que la estoy pasando mal, pero necesito hacer algo, ¿no? Y si está en tus manos poderme ayudar, bien, y si no, yo voy a hacer algo, pero al menos vas funcionando y lo vas liberando, ¿sí? Lo vas ujú, sanando, ujú. lo vas sacando. Pero yo te escucho y a mis grupos también llegamos muchos papás con esta carga, con esta losa, que cuando lo dicen en el grupo se liberan, ¿no? Y tú es que bueno, ese es el objetivo del grupo. Ahora, pues la vida sigue allá afuera, ¿no? O sea, la vida sigue Ujú. allá afuera en la casa o desde donde estés, hacia tu hijo y hacia tu hija, ¿no? Sí, totalmente. Y empezar por ahí es un buen paso, ¿no? Esto que decías, como bueno, empezar por reconocerlo y poderlo nombrar, ya sea en espacios seguros y de acompañamiento como el que tú ofreces o en un espacio individual de terapia. Y entonces cuando se sienta que tiene un poquito de mejor terreno, pues poder verbalizarlo, ¿no? Con las hijas y los hijos que tal vez ya sean adolescentes o jóvenes o adultos. Claro. Y ahí ir reparando lo que el sistema desde muy atrás viene reproduciendo y cargando. Y por ahí creo que todas las personas tenemos la oportunidad de empezar a avanzar un poco en esa dirección. Y ojalá que quienes nos escuchan y nos acompañan hoy, pues esto pueda dejar una semillita ahí que vaya pues cayendo en buen terreno. Y para irnos despidiendo, Alfredo, ¿hay alguna frase con la que a ti te gustaría despedirte del auditorio? Ay, pues no, pero solamente una reflexión, ¿no? O sea, decirle a los papás que nos están escuchando que nunca es tarde, ¿no? Que nunca es tarde para reconocer en dónde estamos, que nunca es tarde para sanar los duelos si aún tenemos a nuestro papá. Y si somos papás, que nunca es tarde sanar ese duelo con nuestro papá y sanar los duelos que estamos sintiendo hacia nuestros hijos y hacia nuestras hijas, ¿no? Yo creo que otra forma de ser papá, yo creo que sí es posible, ¿no? Y esa nos toca ir construyendo en lo individual y en lo colectivo. Así es. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Con esta reflexión nos despedimos de este episodio. Te agradezco mucho tu tiempo, pues también tu sabiduría y todo lo que nos compartes, porque para mí es muy valioso, porque viene no solo de la teoría y de la palabra, pues del conocimiento mental, sino también me confirmo, ¿no? Que viene de la experiencia personal y de un trabajo muy profundo. Así que muchas gracias, Alfredo, por haber estado aquí.
A ti, Diana, de verdad, un gusto y qué bueno que estás haciendo este espacio, me da gusto y qué bueno que a través de este espacio nos veamos, al menos vía electrónica, ojalá coincidamos de manera física, pero es un gusto, de verdad, y muchos saludos a tu auditorio y enhorabuena y todo lo mejor para tu espacio y tu canal. Muchas gracias. Y bueno, para ti que nos has acompañado hasta aquí, muchas gracias. Si este es un tema que crees que le puede servir a alguien que quieres, que te importa, por favor, compártelo. Y gracias también por seguir este canal. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.